bienvenidos a Políticas Públicas 2030. Hoy voy a dejarle la palabra al conductor natural que nos ha visitado, está acá en la radio con nosotros con una gran alegría. Así que Miguel, buenas tardes. Jorge Coronel y el Jorge Neira, los doctores, te están escuchando. Bueno, buenas tardes. Una alegría para mí poder estar acá personalmente con Horacio Fernández. Hola Jorge, los dos Jorge, pues Jorge Neira y Jorge Coronel. Habíamos pensado originariamente o desde que se creó el Grupo Medeos en que la base es la revalorización integral del equipo de salud, sea por supuesto los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, todo el personal del equipo de salud. A propósito de eso, un especial enfoque hacia los médicos. Ya lo tenemos al expresidente de Comra y ahora de la Federación Latinoamericana y del Caribe, Jorge Coronel, y por supuesto a Jorge Neira, miembro del número de la Academia Nacional de Medicina, que les voy a pedir, por favor, si en unos minutos nos comentan cómo están viendo ellos la situación. En unos minutos, porque si les parece bien, dedicamos la mayor parte de enfermería del programa, si hubo alguna novedad, alguna situación que haya cambiado la grave situación y que muy bien plantease en la Confederación Médica de la República Argentina, COMRA, hace la semana pasada o hace 10 días. Y luego seguimos con el personal de enfermería en un artículo publicado por el doctor Jorge Coronel. Neira, te pediría entonces una breve síntesis sobre cómo estás viendo, digamos, sobre la hora, si hubo algún cambio en la situación de la prestación del médico de todo punto de vista, si advertís alguna voluntad política de cambio y que lleve a mejorar a todo el equipo de salud. Y luego continuamos especialmente por enfermería. Bueno, gracias Miguel. Hola Jorge, ¿cómo te va? Gracias por estar acá. Es un placer como siempre. Este, hoy somos mayoría porque somos dos intensivistas versus el resto. Pero de cualquier manera me parece... Hola Horacio, ¿cómo estás? Bien, te saludé. Eh, Me parece que la situación está compleja, digamos, la situación laboral del médico sigue siendo una preocupación para todo el mundo. Me parece que este tema del Garrahan es un tema muy particular, que además muestra claramente que el desconocimiento que tiene la comunidad no médica, la comunidad general acerca de qué son los médicos y qué son los residentes. Yo todavía escuché bastante sobre las opiniones que tenían sobre el tema de la huelga de residentes y escuché decir cosas insólitas como por ejemplo por periodistas, ¿no? Que el residente era un pasante. Ustedes saben que los pasantes son en general estudiantes de último año de su grado, digamos, sobre todo del tema empresario, que rotan por distintas empresas para hacer su última práctica final. Y me parece que esta confusión entre pasante, becario, como algunos lo llaman, es un problema porque nosotros hicimos un informe muy, muy detallado el año pasado acerca de las residencias médicas, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, este, y ahí se veía claramente qué era la residencia. La residencia es una formación médica supervisada. Supervisada significa que el residente siempre tiene que tener alguien que lo supervise en la actividad que tiene, de tal manera que no puede actuar solo, y es una formación de posgrado que le permite acceder a la especialidad médica, ¿no? En realidad es un joint venture entre el trabajo que hace, porque hace un trabajo que está a cargo de los pacientes, tiene pacientes a su cargo, digamos,
y desarrolla su actividad profesional, supervisada, pero desarrolla una actividad profesional de alta calidad. No vamos a insistir en qué significa el Garrahan, ¿no? El Garrahan para nosotros es un hospital de altísima referencia, no solamente, digamos, en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, digamos, porque es un hospital de alta complejidad, ¿no? Sobre todo por los jefes que tuve. El otro día, el sábado, estuve tomando un café con un ex jefe de cirugía, Fermín Prieto, que para mí es uno de los mejores cirujanos pediátricos que tuvo el país, que tiene 88 años y todavía estaba preocupado por el tema de las residencias, y me decía que este tema de la residencia del Garrahan lo tenía particularmente preocupado. A eso se suma, digamos, el tema de los profesionales del Garrahan, no los residentes, sino el resto de los profesionales, con una situación compleja desde el punto de vista salarial, sobre todo porque el origen del Garrahan, cuando se inauguró en el año 87, Garrahan lo inauguró Alfonsín, recordemos, en el año 87 era un lugar donde los médicos tenían casi un laburo full time, un trabajo full time dentro de la institución. O sea que tenían un sueldo que era muy superior, digamos, al resto de los sueldos y que tenían como obligación trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el hospital. Cosa que muchos lo hicieron, los sueldos, como siempre pasa en este país, se van desvalorizando. En un momento dado dejaron de ser lo que eran. De cualquier manera, el Garrahan siguió con su línea y la verdad que cuando uno ve las cosas que hace el Hospital Garrahan, se da cuenta del nivel de calidad que tiene cada una de esas cosas. Así que el Garrahan tiene, como ustedes saben, el Hospital Samik, los hospitales Samik, de los cuales hay otros en el país, como por ejemplo los hospitales del Balestrini en la provincia de Buenos Aires, el Cuenca Alta, el Hospital del Cruce, son hospitales AMIC porque tienen un 80% del presupuesto que viene de Nación, un- una parte del presupuesto que viene de otro lado, en el caso del Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene la posibilidad de autogestionar su actividad, o sea que pueden cobrar a las obras sociales y al resto de las estructuras, de los terceros pagadores, pueden cobrar también la actividad que tienen. Lo cual me parece que es muy bueno. En general, esta experiencia ha sido buena en todo el país. Y es una pena, digamos, que en este momento esté en contradicción porque la verdad que un residente cobre 800.000 pesos de salario demuestra claramente lo que significa eh, la percepción desde el punto de vista de la comunidad de lo que es la actividad médica, ¿no? La actividad médica y del equipo de salud, como siempre insistimos nosotros, porque el profesional de la medicina y el equipo de salud forman una estructura que funciona en conjunto y que debe tener una aproximación desde el punto de vista del salario en conjunto. Así que por eso es que nosotros estamos preocupados, estamos tratando de implementar un observatorio del salario para estructurar lo que debe ser una matriz del salario, una nueva matriz del salario que tenga en cuenta otras cosas, después lo podemos discutir con Jorge, pero me parece que esta es una situación compleja. Jorge, te hago una Sí, pregunta. Sin perjuicio de que el tema Garrahan es no sé, el mascarón de prueba de una problemática obvio. que resume todo lo que estás diciendo, y sin pedir datos concretos, ¿interpretás que en todo el país la situación de los residentes es similar? Bueno, ese es un tema interesante porque en realidad la situación, sí, de los residentes en general, hay dos situaciones que hay que tenerlas claras, ¿no? Por eso cuando hablaba de becario, hay algunos sistemas privados sobre todo, que lo que hacen es incorporar residentes, entre comillas digo esto, eh, que cobran, digamos, un salario más pequeño porque se le da la posibilidad de formarse, con mucha actividad sola y sin supervisión y que en realidad se los llama becario. ¿Por qué? Porque el becario es como un médico más barato. Es un médico recién recibido que se está formando, que se le da una formación en el lugar, sui generis, porque no es una formación estructurada, y me parece que eso incluso hasta es peor, digamos, porque en realidad el profesional, en ese caso, digamos, independientemente que se forme mejor o peor, no es considerado un trabajador. Y el residente es un trabajador. Esto es lo que nosotros pusimos en el programa que nosotros generamos del Consejo de Certificación de las Residencias. El médico residente es un trabajador como cualquier otro profesional de la medicina. Tiene que tener sus vacaciones, tiene que tener todo tiene que estar, digamos, como si fuera un trabajador formal, porque eso es lo que es. Digamos, el hecho de que esté en formación no quiere decir
no quiere decir que no haga un trabajo, porque hace un trabajo concreto, digamos, hace un trabajo asistencial y muchas veces las estructuras se basan, digamos, en el trabajo de los residentes. Y Jorge, esto a mí me parece que Jorge, pero perdón la interrupción, esas residencias en instituciones privadas están o tienen los mismos requisitos de las que se hacen en los hospitales públicos o sí, algunas sí, obviamente, por ejemplo, residencias que se hacen en el hospital italiano, el hospital alemán, los hospitales de comunidad en general, algunas instituciones privadas que tienen residentes, como algunos servicios privados que tienen muy buenas residencias. Y digamos, hay residencias que son muy buenas porque cumplen con todos los requisitos, pero esto no siempre pasa en todos los lugares. Y este es el tema. Hay una comisión, digamos, de acreditación de residencias. Las sociedades científicas con el Ministerio de Salud son las encargadas de acreditar las residencias. En general, digamos, por eso cuando se habla de las residencias son las residencias acreditadas. Hay una primera parte que planteó el Ministerio que era la autocategorización para ser acreditada, que lo hace, digamos, la propia institución a través de lo que piensan los que están a cargo de la residencia y los que piensan los residentes. Y una vez que esa estructura considera que está en condición de acreditarse, que se solicita la acreditación. Y eso lo que genera, por supuesto, como siempre, son homologaciones de calidad de las residencias. Si vos me decís toda la residencia del país tiene estas características, no. Esta es una larga discusión, digamos, pero de cualquier manera, hoy, digamos, habría una cantidad de vacantes de residencia de primer año en todo el país similar a la cantidad de egresados de medicina, con lo cual, si se quisiera hacer la residencia obligatoria, eh, habría, digamos, una capacidad operativa para hacerlo, ¿no? Y eso tendría muchas ventajas, la ventaja es que no quedarían residencias vacantes, que no quedarían especialidades sin cubrir. Por supuesto que acá la decisión a dónde va el residente no solamente pasa por el que da el examen, sino además por el promedio que tiene y por dónde puede elegir, y cuando no puede elegir a dónde es derivado, pero de cualquier manera se puede lograr, digamos, un sistema adecuado y hay lugares con formación, muy buena formación profesional, ¿no? Jorge, yo A te... mí me parece que independiente de todo esto, hay Sí, que definir claramente qué significa la residencia, y yo creo que hay una propuesta de ley que hizo Claudio Ortiz en su gestión. Yo creo que sí. Claudio tuvo una gestión excelente, digamos, en el ministerio, porque plantearon muchos temas. Nosotros teníamos algunas diferencias con el tema de la residencia, pero mínimas, eran diferencias operativas, pequeñas, pero de cualquier manera entendíamos que habría que hacer, digamos, una definición clara de qué significa la residencia, y la residencia es un trabajo y como tal, así tiene que ser remunerado y así tiene que ser considerado. No sé vos qué opinás, Jorge, pero me parece que esta sería un poquito la línea, ¿no? Yo agrego una pregunta, sí, Jorge también nos ayuda. Jorge, Neira, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, estamos hablando de, obviamente en el orden de prioridades que ustedes quieran, pero estamos hablando de requisitos de la residencia para que cumpla el objeto para el cual es creada, las condiciones de trabajo, que incluye la remuneración digna de acuerdo a los valores salariales que correspondan y que sé que el Grupo Medeos y a través tuyo está trabajando en un observatorio de salario y honorarios. La continuación de la charla con Coronel sería, eh, se puede equiparar de alguna manera una residencia obligatoria, como dice bien Jorge, señalando que ya son profesionales de la salud, que tienen matrícula, una residencia obligatoria tanto para instituciones públicas y privadas con estándares similares? Sí, lo que pasa es que hay un tema que hay que tener en cuenta, y antes de darle la palabra a Jorge, porque que es el tema de qué pasa con la carrera de medicina, ¿no? La carrera de medicina, así como está dada hoy, que es una carrera que se termina entre 6 y 7 años, es excesivamente larga para la formación de un profesional. Y hay toda una parte, que es lo que se llamaba antes el internado rotatorio, y ahí se llama la práctica final obligatoria, que no está estructurada. No está estructurada quiere decir que no es igual en todas partes, y depende de la buena voluntad de quien recibe a los alumnos y lo que le quiere dar, que es un año de prácticas en cuatro instancias básicas, como son la cirugía, la clínica médica, la pediatría y la obstetricia,
que en realidad si se hace estructuradamente uno lo podría llegar a discutir, a mí me parece que es muy difícil y que en realidad es mucho más, sería mucho más fácil que la persona cuando termina la residencia y quiere hacer alguna actividad asistencial que tenga que ver con el contacto con personas, con pacientes, debería hacer la residencia. Si quiere hacer epidemiología o quiere hacer salud pública o quiere hacer otra cosa que tenga que ver con con la medicina, pero no con la práctica asistencial, podría hacerlo una vez que se recibe. Y a mí me parece que esto facilitaría muchas cosas por esto que estamos diciendo, de cubrir con las vacantes, bueno, hoy la discusión, no sé si vos te enteraste, Jorge, pero hubo una discusión en cuanto a los promedios de las carreras de las universidades de Argentina con respecto a universidades extranjeras, con lo cual parece que es más permisiva la universidad extranjera, los promedios son más altos y entonces cuando se promedia, digamos, ese promedio más algunos otros datos del examen que tenía como alguna ventaja para quien se presentaba a hacer una residencia desde el exterior, y ahora parece que hay un plus que se le agrega a los argentinos formados en el país para que tengan un puntaje un poco más alto y que les ayude a ocupar los cargos. De cualquier manera, yo creo que hay una gran discusión acá si nosotros tenemos que subsidiar la formación de los residentes de países extranjeros que, una vez que terminan residencia, por un tema salarial, se van. Entonces nosotros les subsidiamos la residencia y después cuando terminan se van, con lo cual, digamos, estaríamos haciendo una inversión en alguien que no se queda. Pero bueno, esta es una discusión que podemos tener después con Jorge. Pero me parece que es necesario, digamos, ahora por ejemplo, creo que la primera semana de julio se toma el examen único de residencias, que son como 3.500, algo así como 3.500 vacantes que hay en todo el país. Bueno, a mí me parece que hay algunas cosas que son muy buenas, digamos. El tema de acreditación de la residencia es algo que, lo que pasa es que acá son todos altibajos, ¿no? En realidad, no es que una vez que se llega al tema de acreditación de la residencia se queda así y se sigue haciendo igual, sino que depende depende de la visa Tergo que tenga, y en este caso nosotros lo que vemos es que no parece que hubiera un interés particular desde el Estado de avanzar en estas cosas. Sí tienen que hacer el examen, porque el examen es obligatorio para todos los que se van a presentar. Pero, perdón, que se van a presentar para el hospital público. No, son residencias acreditadas por el Ministerio de Salud, con distintas instituciones, muchas de ellas son públicas, algunas son privadas. Eso depende del vínculo que haya, digamos, entre Correcto. el Ministerio y las instituciones, del convenio que tengan para sumarse. Algunos se hacen en forma separada y otros se hacen en forma conjunta. La ventaja del examen único es que justamente, como se me indica, es unificador, ¿no? Y eso a mí me parece siempre muy bueno, porque eso tiene que ver con un criterio, digamos, no es lo mismo que nosotros decimos, debería haber un solo especialista en todo el país, independientemente de donde se forme. El especialista tendría que ser igual y tendría que tener las mismas características. Pero bueno, esto es un trabajo importante. Con este tema de lo que decíamos de la obligatoriedad de la residencia, bueno, hay ciertas resistencias en las universidades, tanto en AFACIMERA como en FAFEM, que son las dos entidades que reúnen a todas las universidades. Ustedes saben que hay 26 escuelas de medicina en todo el país. Y bueno, hay cierta resistencia, digamos, a disminuir la cantidad de años de cursada, con lo cual siempre nos ha generado algún inconveniente y algún ruido que es difícil de avanzar. ¿Qué Y el te- último tema que les quería comentar es que si uno ve la cantidad de ingresos a medicina en el año 2005, en el año 2005 ingresaron a medicina 10.000 personas y se recibieron 5.000. Y en el año 2019 entraron 30.000 personas a medicina y se recibieron 5.000. Si uno hace el análisis, pasamos del 50% al 17%. Y esto tiene que ver con la inefectividad, digamos, de las universidades en lograr que la mayoría de los que ingresan a la universidad terminen su carrera. Y acá me parece que hay algo que tiene que ver con esta cosa de la ineficiente gestión que se hace en el tema educativo universitario. Eso también es un tema importante porque es algo que debería mejorarse. De cualquier manera, como la cantidad de egresados es la misma y la cantidad de residencia de primer año aparentemente es la misma, bueno, eso estaría bien en el sentido de que la residencia podría ser obligatoria, habida cuenta que se puede hacer un acuerdo entre todas las instancias. No sé, Jorge, ¿vos qué pensás sobre esto? Bueno, yo diría Chan Chan, porque ya has dicho tantas cosas, Jorge, que has Pero me completado gustaría, me gustaría escucharte a vos, ¿qué opinás no, de lo todos que los estamos temas. hablando?
No, bueno, un gusto nuevamente, Miguel, Horacio y Jorge, de estar con ustedes. En realidad, me estoy recuperando de una bronquitis, así que por ahí la carraspera es un Y lo que pasa es poquito. que tenés nieve en la montaña atrás, por eso. Tengo la nieve en la montaña, exactamente. Este, Se cura con empanadas, dice. No, eso sí, y un seguro. buen vino tinto también, Y vino, Claro, seguramente. claro. exactamente, eso te iba a decir, un buen tinto. Bueno, más o menos Jorge ha hecho un gran resumen de lo que son las residencias en el país. A mí me quedaría por acotar algunas cosas, porque en su momento, y hace muchos años, la CONRA participó, y yo era parte de uno de los que asistía a las jornadas de acreditación de residencias, justamente porque en ese momento creo que estaba Isabel Duré a Isabel Duré, cargo sí. del Capital El Humano. 2019. Exactamente, bueno, y ella convocaba, y uno de los temas que hablábamos prácticamente era, si bien había que equiparar la formación en todas las residencias y tener parámetros estables, cosa de que todas enseñen lo mismo y puedan salir con la misma formación, uno de los temas que también pretendíamos nosotros de Confederación Médica, que no se tomara a los médicos como mano de obra barata, cosa que en muchos casos ocurre y sobre todo a veces en las residencias donde están en el sector privado. Entonces, al principio la acreditación, como bien lo comentó Jorge, era más bien voluntaria, eran aquellas que querían más o menos acreditar y bueno, tenían que cumplir ciertos requisitos. Nosotros valorábamos todos esos requisitos y veíamos junto con las sociedades científicas hasta qué punto llegaban a cumplir todos los requerimientos que exigía el Ministerio de Salud de la Nación. Yo creo que eso era un buen comienzo como para equiparar. Pero claro, como todas las políticas a veces se van discontinuando, pierden fuerza o toman otros nortes, entonces empiezan a equivocarse, a veces me parece, los caminos. De hecho, hay muchas residencias que todavía, incluso residencias nacionales y provinciales de hospitales públicos que no han acreditado y vemos también que hay una carencia de capacitadores. Es decir, para ser docente en una residencia tienen que tener una capacitación docente los instructores, cosa que no ocurre generalmente. Se busca alguno que tenga más empatía con los residentes, alguien que esté un poquito mejor formado, pero la capacidad docente en muchos casos no existe y esto es necesario para la formación adecuada de los profesionales. Otro tema que también es importante, ¿ibas a hablar, Jorge? No, no, te quería Ah, decir que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo este, que decís. ¿No? otro de Nosotros los temas también que es... tuvimos una Sí, experiencia con capacitadores, digamos, tomamos un grupo de capacitadores de la sociedad científica y le hicimos un curso de profesionalismo y todos me contaban al final del curso, que fue de un año, que lo hicimos por Zoom y durante la pandemia, que nunca habían tenido una formación humanística vinculada a la formación profesional, ¿no? Es decir, que no solamente con las habilidades duras, que tienen que tener las especialidades, sino con las habilidades blandas, que son las de comunicación, la ética, los aspectos legales, los aspectos humanísticos, cosas que a veces, aunque sea un buen docente desde el punto de vista de la especialidad, no es un buen docente en formación de profesionales, ¿no? Porque tal uno cual. tiene que formar, además del especialista, el profesional. Bueno, eso era uno de los temas que más o menos habíamos planteado. También el hecho de, en cuanto a la equiparación salarial, no en todas las provincias se paga lo mismo, no a todos les reconocen las guardias y el hecho de trabajar luego de hacer una guardia y cumplir nuevamente 8 horas de trabajo luego de 24 horas de guardia, es lo que el profesional muchas veces está sometido a cometer errores. Esta nunca se lo tuvo en cuenta y a los residentes de esta manera se los llegaba a explotar. Así que el tema de la residencia yo creo que es muy importante hoy en día que se lo tome como una política realmente de educativa y de formación que hace falta para el país y que nos hace falta para tener profesionales que se equiparen en todos los lugares en donde puedan estar trabajando. Otra, inicia otra iniciativa que también habíamos visto es que también el título que se saca acá en Argentina es habilitante, cuando en muchos lugares
uno se recibe de médico, pero el título no es habilitante cuando se recibe, sino después de haber hecho la residencia o la capacitación adecuada. Entonces, todos estos temas yo creo que también habrá que en algún momento ponerlos en discusión, ya que hoy no es que a uno le den una licencia para matar, digamos, ¿no? Hay profesionales a veces que salen con el título, no hacen ninguna capacitación, se suben a lo mejor a una ambulancia y después están librados a su suerte con sus conocimientos a veces pobres y cometiendo a veces errores y poniendo en riesgo a veces a los pacientes. Así que todos estos temas yo creo que habría que sentar en una mesa de discusión y valorar realmente hasta qué punto es conveniente que el título de médico sea habilitante. Con respecto a la currícula... Jorge Coronel, te pido mil disculpas porque tenemos que entrar en ese minuto de corte. De receso, bueno, perfecto. Por favor, te pido mil disculpas. Como está ahí en la central, te saca el enchufe. Tengo el dominio hasta sobre Irán e Israel también. Estoy siguiendo la guerra. Coronel, mil disculpas y ahora continúas vos en cuanto volvemos. Bueno, dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hola Jorge Coronel y Jorge Aneira. Jorge, perdón, antes de seguir vos con tus fundamentos, te puedo hacer una pregunta. ¿Estás ahí, Jorge Coronel? Sí, acá estoy. Yo me distraje o me equivoco o tomaron como un error mío si interpreté mal. ¿Vos llegaste a decir, a diferenciar o a afirmar que había residentes que no tenían el título habilitante? No dije. Por eso, título habilitante no. O sea, para que quede claro, porque acá tenemos un 20% del público o 25% del público que no es de salud y el resto sí lo es, y posiblemente mis preguntas para ese público no vayan. Lo que está diciendo Jorge, que nosotros compartimos es que, digamos, cuando uno es residente, digamos, tiene una matrícula que lo habilita a trabajar durante la residencia. Sí. Y en realidad lo que se dice es que tiene una matrícula, digamos, que es provisoria mientras termina la residencia, y que su matrícula para ejercer la profesión como especialista la va a tener una vez que se reciba de especialista. Lo cual no quiere decir que no sea médico y que no tenga la matrícula, sino eso... simplemente es un tema... Jorge, técnico, lo dejé, digamos, que quería ratificarlo, perdón la interrupción, Jorge Aneira también. No, claro, no existe un residente que no sea médico, no existe la posibilidad. No, todos los residentes son médicos y todo aquel que sale con un título, el título es habilitante para ejercer como médico. Eso es real en este momento. Coronel, ¿no? Te lo digo esto porque gente que no son médicos, pero que tienen
formación universitaria de otras carreras, o sea que podían interpretar, cuando surgió lo del Garrahan, no tenían claro si eran médicos o no médicos con título habilitante. Queda aclarado que Son médicos, sí. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que hay otras residencias que tienen que ver con la medicina que no son para médicos. Hay residencias de contadores, hay residencias de ingenieros, hay residencias, sobre todo en los hospitales, hay otro tipo de residentes, pero no son las residencias médicas. Estamos hablando de residencias médicas, en este caso con Jorge. bueno, Exactamente. El otro tema que yo quería agregar a lo que había venido comentando Jorge también, es que en muchas facultades la currícula es distinta. Ese también es un tema que se tendría que haber homologado en todas las universidades y en todas las facultades. De hecho, en algún momento la Universidad de Tucumán, la Facultad de Medicina Nacional de Tucumán, ellos tenían 2 años prácticamente, es decir, terminaban, seguían con un rotatorio donde hacían las especialidades básicas, después tenían trabajo de campo donde ya conocían lo que era la atención primaria de la salud y salían con una formación que realmente, sin haber hecho una residencia, podían enfrentar y trabajar directamente con pacientes. Ese tipo de formación lo tenía Tucumán, no lo tenía Córdoba, no lo tenía Rosario. Posteriormente, algunas otras facultades lo fueron agregando después, pero también, no sé en la actualidad, pero sí sé que durante muchos años, muchos de los profesionales que salían de esta facultad salían con habilidades mejores, es decir, con mejores habilidades para desarrollar el trabajo de médico que otros que salían de universidades donde no les habían exigido ninguna de estas tareas. Entonces, también hay que ver cómo se forma la currícula y la formación de pregrado, porque eso también ayudaría mucho a solucionar el tema de la atención primaria y que los profesionales salgan con habilidades técnicas para atender. bueno, Así que, bueno, con este tema Sí, vamos a a mí me gustaría continuar. agregar, Miguel, déjame agregar un poquitito lo que dice Jorge, que yo coincido. Eh, Cuando un residente ingresa a un lugar, Sí. ingresa, digamos, sobre todo en el sector público, digamos, ingresa a un lugar donde existe, digamos, gente de staff, ¿no? Gente de planta. Y a mí me parece que no puede haber una gran discrepancia entre el residente y el staff que recién empieza. Probablemente el staff que recién empieza debería cobrar un poco más que el residente porque ya está, digamos, ya hizo un concurso para poder entrar, pero de cualquier manera no debería haber una gran diferencia. ¿Por qué? Porque uno está en formación, digamos, y el otro está formado. No todos son residentes. Una cosa interesante, Jorge, para tener en cuenta, y es que hay 190.000 médicos, más o menos, corregime, corregime si me equivoco, pero alrededor de 190.000 médicos. Y esto tiene que ver con que son creo que 4 por cada 100.000 habitantes, quiere decir que para los 45 millones que tenemos son casi 190. Y si uno analiza la cantidad de especialistas que hay dentro de esos 190.000 médicos, más o menos hay 55% de médicos que tienen especialidad. Pero claro, si uno tiene en cuenta que hay médicos que tienen 2, 3 especialidades, en realidad la cantidad de médicos especialistas son menos, debe ser el 40%. Quiere decir que de los 190.000 hay 120.000 médicos que no tienen ninguna especialidad y que son los que están, digamos, asistiendo al sistema de salud. Y estas son cosas importantes a tener en cuenta porque, bueno, si uno quiere mejorar la Muy, calidad, por eso es que quizás el tema de la residencia obligatoria lo que permita sea que haya mayor cantidad de especialistas, mayor cantidad, siempre la residencia mejora y además homologa lo que vos decías, porque este tema de la diferencia entre las universidades, entre la formación de las universidades, hace que al fin de la residencia más o menos todos tienen una misma forma de pensar, ¿no? Por eso creo sí. que es bueno, importante como formación. expuesto todo ello, si ustedes me permiten, eh, este tema da para otros programas y con muchísima prioridad y muchísima importancia. Jorge Coronel, ¿te podemos pedir un comentario sobre el artículo o sobre el Día Internacional de la Enfermería que, y un escrito para unos conceptos que vertiste para la Asociación Médica Internacional? O sea, la Bueno, Asociación... Miguel, sí, sí, justamente había escrito un artículo, lo publicaron y salió recientemente en el newsletter de la Asociación Médica Mundial, en la revista que saca la Asociación Médica Mundial, sobre el Día Mundial de la Enfermería, en donde hay que hacer un reconocimiento a esta profesión que es tan importante
en el equipo de salud y que a veces no se la considera o está desvalorizada desde todo punto de vista. De hecho, muchas veces los mismos gobiernos pagan muy poco, son exigencias extremas a veces en los horarios que tienen que cubrir, tienen que saltar de un trabajo a otro para cubrir por lo menos la canasta básica, y ellos están en un contacto permanente muchas veces con los pacientes. También es una necesidad importante dentro del sistema de salud que estén formados los enfermeros y que este recurso humano tan importante sea revalorizado, porque prácticamente ayuda en muchos aspectos para contención fundamentalmente y atención de los pacientes. En Argentina nosotros tenemos una cantidad, es decir, hay escasez prácticamente de enfermeros formados. La universidad forma licenciados en enfermería, pero cada jurisdicción, cada provincia tiene también otros canales donde hacen terciarios, y a veces salen de distintos tipos. Algunos son profesionales en enfermería, otros son licenciados en enfermería, lo que salen de las universidades, y otros son auxiliares de enfermería. De hecho, en algunas provincias predominan más los auxiliares de enfermería, que están muy limitados en sus conocimientos y a los cuales habría que capacitarlos y entrenarlos adecuadamente para que den un mejor servicio en su profesión. Todo esto es lo que nosotros planteábamos cuando nos pidieron opinión. Acá en Argentina, la primera escuela de enfermería se generó en el Hospital Británico con la doctora Grietson, que era la primer médica que se formó, que se graduó aquí en Argentina, y ella fue la que creó la primera escuela de enfermería. Posteriormente tuvimos que pasar varias décadas, hasta la década del 60, donde se conforma la Federación de Enfermería, y allí ya se toma más en serio la formación y la capacitación de este personal tan importante que es para nosotros. En el artículo que publicamos justamente era esta reconsideración y la revalorización desde los médicos hacia las enfermeras, que nos parece que es muy importante que se lo tenga en cuenta. Jorge, Yo coincido. Vos fíjate que hay una casualidad, ¿no? Cecilia Grierson, en realidad el Día Internacional de la Enfermería es el cumpleaños de Cecilia Grierson. Cecilia Grierson, perdón, de Florence Nightingale. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 y es por eso el 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería. Justamente ella en el año 1860 después de la guerra de Crimea, que fue del 53 al 56, crea la Escuela de Enfermería en St. Thomas, que es uno de los hospitales de referencia de hoy, todavía sigue siendo referencia de Londres, y del NHS, del Sistema Nacional de Salud. Y es interesante porque, si me permiten dos o tres cositas, Florence Nightingale se llama Florence porque nació en Florencia. Era hija de ingleses, que estaban en ese momento de buena posición económica, digamos. Después ella vuelve a Londres porque al padre le dan un condado, no sé qué, y entonces vuelve a Londres. Ahí se vincula, digamos, con el tema religioso. Lo interesante de Florence Nightingale, además de lo que hizo, digamos, en Crimea, en realidad en Crimea lo que vio es cómo se moría la gente. Y eso fue lo que le llamó la atención, porque decían, la dama del farol, le decían, porque iba a los hospitales con el farolito mirando lo que pasaba y le decía, pero esto no puede pasar. Pero era una muy buena, era especialista en matemáticas, fue miembro de la Royal Society, de Royal Scientific Society, o sea que en realidad era muy prestigiosa, era muy experta en matemáticas y en epidemiología. Y ella es la que hizo los primeros gráficos, esos que hay, que son como círculos que tienen distintas extensiones, como una pantalla, digamos, que son visualmente fáciles de entender. Y además era muy feminista y era amiga de Mary Wollstonecraft, fue una de las grandes feministas argentinas. Mary Wollstonecraft era la madre de Mary Shelley. Mary Shelley se llamaba Mary Godwin, pero se hizo famosa cuando se casó con Shelley, ¿no? Que fue la que hizo Frankenstein. O sea que era una mujer muy particular, pero lo que más interesante me parece, murió a los 90 años, 1910, lo más interesante que me parece es que era epidemióloga, ¿no? Y tenía ese concepto de lo que significa el dato duro para hacer las cosas que hizo. Y no por casualidad, también la primera escuela de enfermería, como bien dice Jorge, nace en el Hospital Británico, que hoy hoy forma parte de la historia, digamos, de enfermería argentina, es un lugar de formación, excelente lugar de formación,
fue una de las primeras médicas argentinas, que fue Cecilia Grierson, la que se dedicó al tema, ¿no? Me parece interesante tenerlo en cuenta para lo que significa la A, enfermería, ¿no? a los dos, Jorge, sin perjuicio de estos descripción histórica muy valedera, por el tiempo que nos queda y en utilidad y en ayuda de estos integrantes del equipo de salud que son fundamentales en su rol. Jorge Coronel, Jorge Enera, para ustedes, ¿cuál es hoy la situación real de la enfermería en la Argentina? Bueno, Bueno, según el OFETUS, que es el Observatorio Federal de Talento Humano en Salud, hay 333.743 enfermeras. Mejor dicho, profesionales de enfermería, digamos, ¿Qué en todo el número, país. Jorge? Repetilo, por favor. Y hay 343.000, ya les digo exactamente, 743 enfermeras. Perdón, no, perdón que estoy haciendo, no son así, pero yo les digo exactamente eh, hay 240.000 enfermeras. Esto significa que hay una relación de 1,2 enfermera médico. Esto es una cosa que va en contra, digamos, del criterio el sistema debe formarse más en la formación de enfermería que en la formación que en la formación de profesionales de medicina. O sea que también este es un tema. Y esto que decía Jorge antes del tema el multitrabajo, la multitarea, el doble turno, eso es atentatorio contra muchas cosas. Es atentatorio contra la formación profesional, es atentatorio contra el crecimiento de enfermería. Así todo, enfermería creo que ha descollado, digamos, en estos últimos años en lo que significa una cantidad de cosas, como por ejemplo tener especialidades, ¿no? Jorge, pero te Así, entendí bien. Hay 240.000 enfermeros licenciados, ya te digo exactamente pero el licenciados dato. en Mientras, enfermería. no, no, no. Licenciados son más o menos un 15 a 20%. Ah, Profesionales será más o menos un 50% y hay un 20 o 30% de auxiliares. El problema es cómo esto se ve, digamos, en todo el país, porque hay provincias donde, por ejemplo, Santiago del Estero creo que tiene como 70% de enfermeros auxiliares. auxiliares. Sí. Entonces, no es que esta proporción es una proporción homogénea. Volvemos otra vez a lo que decía Jorge, que tiene que ver con la homogeneidad y la equidad, ¿no? Es inequitativo el sistema porque hay provincias donde la cantidad de enfermeras auxiliares es muy alta, lo cual significa que hay que formar a esas enfermeras. Una enfermera, para pasar de ser enfermera auxiliar a ser enfermera, tiene que terminar el secundario, entre otras cosas. Entonces, o sea que hay que favorecerles el tema que puedan acceder al secundario, que terminen el secundario, que terminen la formación, y entonces pasan de 2 años de formación a 4, con lo cual pasaría a ser enfermeras profesionales, y después, bueno, la licenciatura son decisiones Cinco de cada años. uno. Sí, como dice Jorge, yo creo que hay una carencia muy importante de enfermeras profesionales o licenciadas en la enfermería. Si bien ellas están más en la parte de gestión y administración, a veces de las unidades, pero se necesita mayor cantidad de enfermeras. Calculan que tendría que haber 4 enfermeras por cada médico aproximadamente, y con esta cantidad que dijo Jorge, no llegamos a cubrir nada más que 1,5% enfermeras por médico. Es decir, que nos están haciendo falta mayor cantidad de enfermeros y enfermeras en nuestro país. Para ser licenciados hay que estudiar prácticamente 5 años, es una carrera también larga y por lo tanto tiene que ser valorizada como tal. Muchas y veces, quién se los bueno, paga? ¿Quién se los paga? y bueno, en algunos lados en salud pública lo pagan los estados y en la parte privada lo pagan distintos sanatorios, si es que ellos a veces pueden desarrollar algún emprendimiento, O sea, pero generalmente, paralelo a su función, ahí apuntaba mi pregunta. ¿cómo sería? No, no, a ver, muchas veces trabajan en la parte pública y en la parte privada un enfermero. Entonces, el salario lo complementan entre uno y otro lado para lograr hacer un volumen más o menos importante. Pero si no, los salarios en los dos sectores muchas veces es muy bajo No, y no Jorge, se logra Jorge, te agradezco equiparar, eso. sí. Es correcta tu apreciación. Pero yo decía, interín está trabajando como auxiliar para ser licenciado en enfermería. ¿Tienen el tiempo y los incentivos para llegar No, 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 no. El tiempo que les lleva de trabajo es muy grande y Claro, para sí. hacer una licenciatura es una carrera universitaria.
y una carrera universitaria necesita muchas horas de dedicación, cosa que muchas veces le cuesta a mucha de la gente porque tienen que mantener familias, ya el personal ya está trabajando, entonces se le hace muy difícil a un auxiliar. Por ahí puede llegar a ser profesional cuando estudie un poquito más en algún terciario, terminando el secundario y llegando a un terciario, pero llegar a una licenciatura se le hace mucho más difícil. Acá tengo el dato que les comentaba antes, hay 250.252 enfermeras, de las cuales 52.084 son licenciados, o sea que esto más o menos es el 20%. Hay 141.515 profesionales, que esto sería más o menos como un 60% más o menos, y el total de auxiliares 56.653, que es un poco más del 20%. O sea que, como ustedes ven, hay una desproporción. Y si ustedes ven el gráfico, digamos, la ciudad de Buenos Aires es una de las que tiene mayor cantidad de licenciados, pero también algunas otras provincias como Córdoba, ¿no? O como Salta. Tucumán. Salta y Tucumán tiene una cantidad grande de... Salta tiene más licenciados en enfermería que Tucumán, Jorge. Ah, Pero mira. tenemos lugares como Santiago del Estero, como les decía, como que el 80% prácticamente son auxiliares de enfermería. O sea que, en realidad, como bien dice Jorge, esto tiene que ver con qué es lo que uno pretende. Por lo menos pretende tener enfermeras profesionales, ¿no? Esto es el grado lógico, digamos, de enfermería. A esto, con los incentivos, que pueden ser incentivos personales o incentivos institucionales, porque esto es la cosa que nosotros estamos promoviendo, que debería haber incentivos institucionales para que una buena cantidad de enfermeras pudieran acceder a formaciones superiores. Con lo cual, no es solamente que se lo tiene que pagar la enfermera, que encima que hace doble turno, tiene que perder horas de trabajo, o tiene que tomar horas del trabajo para poder estudiar, y además en algunos casos pagar la formación, lo cual es un despropósito. Entonces, a mí me parece que acá es donde el sistema debería tener en cuenta, digamos, la facilitación del crecimiento de enfermería, a través de la licenciatura. Perdón, Y a mí, les sí. pregunto a ustedes como médicos, si bien los dos pertenecen a áreas cerradas, que también nos podrían explicar la diferencia entre personal de enfermería de área cerrada y de las otras. ¿Por qué no nos explicamos a la gente la importancia de la relación del médico con la enfermera, con la enfermería de profesional, la tranquilidad del profesional de médico que deposita el control, el apoyo en ese personal y con relación al paciente? Porque yo creo que acá hay que bajar estamos de acuerdo que en el debería y estamos luchando hace años por esto. Jorge Neyri y Jorge Jonel lo tenemos muy claro y vamos a tratar de seguir debatiéndolo. Me gustaría el toque ahora desde la función, de lo cotidiano. Yo creo que a mí me parece, si me permitís, hay algo muy interesante que tienen las enfermeras que han logrado algunas especialidades, ¿no? Y a mí me parece que esto que vos preguntabas, qué características tiene que tener una enfermera de cuidados críticos, este, una enfermera de, por ejemplo, cuidados paliativos. Y justamente el otro día charlando con María Rosa López, me decía que las especialidades que están reconocidas son cuidados paliativos, la atención del paciente crítico neonatal, pediátrico y adulto, la enfermedad de salud mental y psiquiatría, salud materno-infantil y de adolescentes, salud de ancianos, salud de adultos y salud mental comunitaria. Y estas son cosas importantes porque hacen a la formación del profesional de enfermería. Después existe, si me permitís, Jorge, una relación entre la cantidad de enfermeras y la atención del paciente. Por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, como la que hemos trabajado Jorge y yo, digamos, en una unidad de cuidados intensivos de alta complejidad, no puede haber menos de una enfermera cada dos pacientes, y en algunos casos una enfermera cada un paciente. ¿Y de qué depende eso? De la cantidad de horas o la cantidad de minutos que le insume el cuidado del paciente a la enfermera. Y hay una cosa que se llama el TIS, que es un score que te permite calcular la cantidad de minutos que vos tenés, y si la cantidad de minutos que vos tenés exceden la mitad de más de la mitad del turno, necesitas una enfermera por paciente, y en algunos casos dos. Digo esto porque en general siempre se dice, bueno, uno cada dos, bueno, cuando hay, porque a veces uno cada tres, uno cada cuatro, no es así. Digamos, las relaciones están pautadas, una unidad de cuidados intermedios puede tener una enfermera cada tres o cuatro camas, depende de las características de la especialidad.
esto es variable, pero siempre hay una relación directa, digamos, entre el paciente, y la atención del paciente y la cantidad de turnos de enfermería. Esto es básico, digamos, es más que la relación entre el que atiende, digamos, el paciente y la enfermera, el que está al lado del paciente todo el tiempo es la enfermera, digamos, y a mí me parece que... Justamente, y aparte la complejidad del paciente, es lo que dice Jorge, la complejidad del paciente es lo que va a determinar la cantidad de enfermeras que va a necesitar. Un Claro. paciente que está con asistencia respiratoria, cuando le ponen el respirador, si le tienen que hacer diálisis, si le tienen que conectar y desconectar aparatos permanentemente, este paciente, por esa complejidad, va a necesitar mayor atención de enfermería y mayor cantidad de enfermeros muchas veces que lo asistan. Entonces, en una unidad abierta, como bien dices, Miguel, en un centro de atención primaria, a veces un enfermero hace las curaciones planas, hace una serie de actividades, puede colocar las vacunas y ayuda en muchas actividades al médico tratando de que no se controle a tanta cantidad de pacientes solamente por el profesional médico. Es decir, muchas veces depende el lugar donde se encuentra el trabajo, cómo va a ser la necesidad de enfermería que se va a necesitar. Acá en Salta nosotros tuvimos la suerte de tener al doctor Oñatibia en la década del 60, que en la Facultad de Medicina él hizo mucho hincapié con el tema de la nutrición, sobre todo cuando se recuerdan que la sal no era yodada y había un bocio endémico, se tuvo que yodar la sal para evitar el bocio endémico. Bueno, esto lo hizo Oñatibia, pero también en la facultad lo que creó fue la escuela de enfermería. Y nosotros en Salta, en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Salud, la escuela de enfermería es una de las más antiguas incluso del noroeste también. Así que debido a ello hemos tenido una gran cantidad de profesionales y licenciados en enfermería gracias a esta iniciativa que tiene muchas décadas ya de funcionamiento en nuestra universidad, ¿no? Sí, tal cual. Yo agregaría lo que vos decías, la presencia de Alvarado en Jujuy, ¿no? Alvarado en Jujuy, que generó También, el sistema de atención primaria de salud, que es uno de los hitos del país, ¿no? Y otra cosa que yo quería destacar es el tema de que primero hay que desterrar que la enfermera es un auxiliar del médico. Eso no existe, eso no es así, digamos. La enfermera es un profesional como el médico que tiene una función diferente, digamos, incluso en algunas cosas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el tema de coordinación, el tema de organización de equipos y todo eso, tiene más formación que los profesionales de medicina. Hay un viejo artículo americano que salió en un Critical Care Medicine hace muchos años que decía las enfermeras son de Venus y los médicos son de Marte, independientemente del sexo, ¿no? Dice, porque el médico está acostumbrado a diagnosticar y tratar y la enfermera está acostumbrada a cuidar. Y yo creo que esa es la definición más clara que tiene la enfermería, el cuidado del paciente. Y el cuidado del paciente es tan importante que es lo que muchas veces marca la sobrevida. No solamente el diagnóstico y el tratamiento, sino sobre todo el cuidado. Lo que hace que un paciente pueda superar su situación de enfermedad es el cuidado amoroso, digamos, el cuidado agapético que tiene que ver con lo que hace la enfermería y esto es una cosa que muchas veces pasa desapercibido. Por suerte, hoy la enfermería puede ser doctor, puede hacer con la carrera y ser Sí. doctor en enfermería, cosa que me produce una gran satisfacción porque la pone en un ámbito de igualdad con respecto al resto de los profesionales de la salud que hasta ahora, digamos, si bien lo tienen ganado, porque lo tienen ganado hace muchos años, no todo el mundo se lo reconoce. Y si tú... exactamente, yo creo, disculpa Miguel, No, yo no. creo que lo que dice Jorge es muy importante, el reconocimiento que uno tiene que tener y por eso fue que motivó el hecho de que nosotros saliéramos a decir algo a favor de la enfermería en el Día Mundial de la Enfermería, era porque muchas veces los cuidados más importantes y la atención y la contención del paciente y de la familia, muchas veces la hace los enfermeros, las enfermeras, que son los que están al lado, son los que lo higienizan, los que lo limpian al paciente, los que le hacen bromas o lo motivan por ahí para salir del estado depresivo muchas veces que generan las enfermedades. Así que es no, como dice Jorge, no son auxiliares, es un profesional más muy útil y que tiene que ser revalorizado en el equipo de salud. Así que eso es lo que ha motivado a que la tengamos tan en cuenta en estos momentos. Por eso yo creo que cuando nosotros hablamos del salario, no tenemos que hablar del salario del médico, sino tenemos que hablar del salario profesional de la medicina, porque sería para nosotros poco serio si no nos ocupamos también de que
de que la enfermería, digamos, tenga el mismo trato, la enfermería, la kinesiología, la nutrición, lo que sea, tenga el mismo trato que el resto de los profesionales de salud. Y a mí me parece que esa equidad, digamos, en el sistema de salud tiene que ver también con el reconocimiento de la función de cada uno. Y bueno, acá María Rosa me está escribiendo, me dice que nos está escuchando del celular, porque no pudo estar, y que nos agradece que la representemos. En realidad siempre No, es un no. placer para nosotros representar a la enfermería porque se lo merece. Especialmente a María Rosa, su agenda no le permitió estar hoy acá presente con nosotros, pero ya tenemos que despedirnos y realmente me siento, yo personalmente y el grupo, me dio muy gratificados porque dos profesionales de la talla de Jorge Neri y Jorge Coronel tengan y acá no hay generales de la ley en cuanto a la relación afectiva que nos puede unir, un orgullo de que profesionales médicos estén poniendo al mismo nivel, sin perjuicio de responsabilidades diferentes o especialidades diferentes, al personal médico y al de enfermería. A mí me reconforta mucho, me gratifica, me motiva y nos obliga a seguir luchando y sobre todo que las autoridades escuchen. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias. Horacio Fernández, Jorge Neira, Jorge Coronel y bueno, será hasta el jueves próximo. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Un placer, Jorge, como siempre, ¿eh? Igualmente, Jorge, un gusto. Miguel, Horacio, gracias por todo y estamos en contacto. Horacio, buena semana, buen fin de Buen largo. fin de para Chao, todos. buen fin de Adiós. semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.